Bueno, ahora sí. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el Poder Judicial Nacional, o mejor dicho, Poder Judicial Federal. ¿Sí? Para comprender esto y antes de meternos en la temática del Poder Judicial, lo primero que tenemos que tener en claro y bien presente es la forma o estructura de Estado que tenemos, que es el Estado federal, en donde conviven en un mismo espacio territorial, como lo decía Nicolás, ¿sí? Un ente superior y soberano, que es el federal, compuesto por las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el mismo espacio físico van a tener poder normativo las distintas provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires o unidades políticas dotadas de autonomía. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener en el mismo espacio, ¿sí?, la convivencia de dos estructuras de poder judicial. Por un lado, el Poder Judicial de la Nación o federal, y por otro lado, los poderes judiciales locales o provinciales, más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros al que nos vamos a referir en toda la clase va a ser al Poder Judicial de la Nación o del Poder Judicial Federal. Aquellos que fueron creados por las provincias, aquella jurisdicción que fue creada por las provincias, ¿sí?, en la propia Constitución, mediante el Poder Constituyente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta esto siempre, que si bien tiene muchas similitudes con las organizaciones judiciales provinciales, no necesariamente van a ser idénticas. Van a ser similares y en muchas cosas se van a parecer, pero en algunas cosas no se van a parecer tanto, ¿sí? Lo primero que a mí me gustaría decir, y antes de empezar a ver cómo se compone y demás, me gustaría hablar de los distintos órganos que componen al Poder Judicial desde 1994, ya que hasta esta última reforma constitucional nosotros teníamos que el Poder Judicial estaba compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. A partir de la reforma del 94, se van a sumar dos órganos, ¿sí?, que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque si hoy tenemos que pensar en cómo está compuesto el Poder Judicial, podemos fácilmente identificar a cuatro órganos, ¿sí? La Corte, los tribunales inferiores, Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pero, si bien yo menciono estos cuatro órganos, vamos a marcar una diferencia entre los dos primeros, aquellos dos órganos originarios, de estos dos últimos creados por el constituyente derivado del 94. Ya que los dos primeros, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los tribunales inferiores, tienen la potestad, la atribución de dictar jurisdicción. En cambio, estos nobles o estos dos últimos órganos que fueron creados carecen de esta atribución. Ahora bien, ¿alguien me podría decir o sabe qué es la función jurisdiccional o esta atribución de dictar jurisdicción y quiénes las tienen? ¿Qué es esto de dictar jurisdicción? ¿Y quiénes tienen la atribución para hacerlo? Dictar jurisdicción, ¿sí? ¿Tiene que ver con el territorio al que uno pertenece? Bueno, a ver, territorialmente, la jurisdicción. A ver, este es otro alcance, que está muy bien lo que dice Isla, por ahí no es lo que nosotros les vamos a decir ahora, al menos acá cuando yo explica. A veces otro alcance que se le da a este término, ¿no? En cuanto a quién es competente en clave territorial, ¿no?
eso también es la jurisdicción. Muchas veces nosotros vemos que los distintos, digamos, estructuras judiciales están divididas territorialmente para una mejor cercanía y aproximación del caso. Pero cuando yo hablo de dictar jurisdicción u órganos jurisdiccionales o función jurisdiccional, en este caso no lo estoy hablando en clave territorial, sino que lo que yo estoy hablando es quiénes son. Muy bien, acá Antonella pone, sería dictar sentencia con fuerza de verdad legal. Muy bien lo que dice Antonella. Dictar jurisdicción es aplicar el derecho positivo a un caso controversial que ha sido judicializado a los efectos de resolver el mismo, intentando llegar a la verdad formal en pos de hacer justicia. O sea, la atribución de dictar jurisdicción es ni más ni menos de dictar sentencia, aplicar el derecho positivo a un hecho controversial que ha sido judicializado. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, vamos a decir que los únicos que tienen la atribución en nuestro país de aplicar el derecho a un caso controversial son los jueces, los magistrados, ¿sí? Y poder llevar a esta discusión jurídica hasta el estado de cosa juzgada, con una sentencia firme. Entonces, lo que vamos a marcar es que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los tribunales inferiores, ¿sí?, tienen estas atribuciones, en tanto y en cuanto que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento carecen de esta atribución, sino que más que nada tienen potestades reglamentarias, administrativas, ¿sí?, potestad de sanción, de aplicar alguna sanción, y hasta eventualmente funciones de destitución. En cambio, la Corte y los tribunales inferiores son aquellos que van a decidir sobre cuestiones contradictorias que han sido judicializadas, ¿sí? Dicho esto, lo primero que voy a decir o voy a marcar algunas características de la función jurisdiccional, ¿sí? Característica es un poder político, ¿sí? Esto de poder dictar jurisdicciones deviene del poder político, ya que tanto la Corte como los tribunales inferiores ejercen una de las funciones del Estado, ¿cuál? Administrar justicia. ¿Sí? Deviene de ese poder político soberano que nosotros hablábamos. Otra característica es que esta función jurisdiccional es permanente, ¿sí?, ya que elimina toda posibilidad de existencia de tribunales de excepción y apunta a los jueces naturales de la causa. Artículo 18 de nuestra Constitución. Es privativa, ya que solo el Estado, por intermedio del Poder Judicial, puede administrar justicia. Como regla general, ¿no? También la función jurisdiccional es incompatible con otras funciones que pueden tener otros gobernantes. Cuando hablo de gobernantes, hablo del poder legislativo y del poder ejecutivo.
la posibilidad o la función jurisdiccional también le dan a aquellos que la poseen estabilidad en el cargo. ¿Sí? Y cuando hablo de estabilidad, hablo en el sentido más amplio que le podemos dar al término. ¿Sí? Y obviamente aquellos que ejercen esta función de jurisdicción es una tarea remunerada. Y esa remuneración apunta a la garantía, ¿sí?, de independencia. Dicho esto, como características generales y básicas de la función jurisdiccional y sobre todo de los dos órganos que vamos a ver hoy, que es la Corte Suprema y los tribunales inferiores, sí cabe mencionar que cuando hablamos del Poder Judicial de la Nación, vamos a estar analizando de los artículos 108 de nuestra Constitución hasta el artículo 119. Si bien hoy vamos a ver de la 108 a la 113 y dejaremos de 114 en adelante para el miércoles. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestra Constitución en el artículo 108? Que el Poder Judicial de la Nación será ejercida por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores, ¿sí?, según el Congreso lo establezca. Entonces, cuando nosotros hablamos del Poder Judicial y marcamos independencia, ¿sí?, hablamos de una independencia funcional, porque no tenemos que perder nunca de vista que el Poder Judicial es uno de los órganos de nuestro Estado, ¿sí?, uno de los órganos que ejerce una de las funciones del Estado. Y si bien lo ejerce con independencia al resto de los poderes o de los órganos, ¿sí?, esta independencia va a ser de funcionamiento, pero no podemos entenderlo que se separa del resto de los órganos, porque sabemos que en el artículo 108, si bien el constituyente crea una corte, la cual es suprema, delega dentro de las atribuciones de otro órgano del Congreso que éste, ¿sí?, establezca cómo va a funcionar y cómo se va a organizar. Ya que nosotros vemos ya en este artículo 108, ¿sí?, que la organización de los tribunales inferiores de la Nación va a quedar a cargo del Congreso Federal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de independencia, es la independencia funcional. Ahora bien, dicho esto, el artículo 108 menciona un órgano de existencia necesaria como es la Corte Suprema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo menciona la propia Constitución. Ahora, menciona otros tribunales, los menciona, cuando digo los menciona con nombre y apellido o con organización. Habla de tribunales inferiores. Lo que esto infiere por lo menos tres características en cuanto al poder judicial jurisdiccional. En principio, que es un órgano que es complejo. Yo escuchaba el otro día a Nicolás, cuando hablaba del Poder Ejecutivo, que mencionaba que era un órgano unipersonal. Esto no sucede con el Poder Judicial, sino que es un órgano complejo. ¿Por qué? Porque está integrado por varios órganos. En un principio la Corte y los tribunales inferiores, hoy le subamos el Consejo y el Jurado.
Además podemos decir, como otra característica, ¿sí?, que además de ser complejo es un órgano compuesto. ¿Por qué? Porque algunos tribunales son colegiados, como la propia Corte Suprema. ¿Sí? Y también el Poder Judicial es jerárquico. ¿Por qué? Porque la Constitución califica a la propia Corte ¿de qué? De suprema. Con lo cual va a haber otros órganos que van a tener que supeditarse. Y si a esto le sumamos nosotros cómo el Poder Legislativo estructuró a los tribunales inferiores, vamos a ver claramente que hay distintas jerarquías o instancias preestablecidas por el legislador en cuanto a la organización y al funcionamiento de todo el aparato judicial jurisdiccional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puede repetir la última característica, profe? Sí, que es jerárquico. El Poder Judicial, además de ser complejo y ser un órgano compuesto, es jerárquico, porque la propia Constitución tilda a la Corte de Suprema, lo cual implica que todos los otros juzgados que vengan van a estar supeditados, subordinados a esta Corte que es Suprema, y así también lo establece los legisladores mediante las sanciones de las leyes que organizan la estructura o todo ese andamiaje que está por debajo de la Corte Suprema, lo cual nosotros hoy en día llamamos a todos en su conjunto tribunales inferiores. ¿Sí? Poquito más precisamente podemos hablar de tribunales de primera instancia y cámaras de apelaciones. ¿Sí? Pero todos estos van a tener una marcada estructura jerárquica. Y los vamos a ver, ¿sí?, sobre todo en los códigos de procedimiento. Cómo funcionan jerárquicamente esa estructura del andamiaje que el propio Congreso fue armando a medida de la creación de los tribunales inferiores. O que conjuntamente fue armando con la creación de los tribunales inferiores. ¿Se entendió ahora? Profe, Sí. esto se ve bastante claro con Fontevecchia, ¿no? Cuando, como se dice que en Argentina teníamos la última palabra y ahora teníamos que adquirir la jurisprudencia de los tratados de la Corte Interamericana. Sí, a De, ver, por ahí nos estamos adelantando un poquito, yo no tengo problema en no, pero adelantarnos. a lo que voy es, mínimo es como, de eso se trata la jerarquía que le da por ser nombrada en la Constitución. No, yo cuando hablo de la jerarquía estoy hablando en el ordenamiento interno, en el ordenamiento nacional. Cuando vos ya Claro, me estás mencionando a Fontevecchia, sí, sí. esto tiene que ver con la incorporación que se hicieron de tratados internacionales a los cuales se le dieron jerarquía, y dentro de esos tratados internacionales, más precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra o que mediante la, digamos, adopción de este tratado, también adoptamos y, digamos, aceptamos voluntariamente, ¿sí?, la jurisdicción internacional para determinadas cuestiones, lo que en algún momento trajo algunas confusiones en cuanto a si la Corte Suprema era realmente suprema o no, ¿sí? Porque si se Claro, tenía eso que digo. subordinar a un ordenamiento superior, ya perdía este carácter de supremo, ¿sí? Y bueno, esto la Corte vino afirmando ya desde 2004-2005 su supremacía, más allá que cuando hablamos de esta supremacía lo hablemos en el orden interno, también tenemos que entender, y por ahí adelantándome un poco, ¿sí?, que la Corte Interamericana, ¿sí?,
no es una instancia superior a la Corte Suprema, sino que la competencia que nosotros le dimos mediante la adopción de la Convención Americana es a los efectos de que pueda controlar la Corte, digamos, internacional, interamericana en este caso, si el Estado argentino cumple o no cumple con las obligaciones que voluntariamente asumió cuando adoptó los tratados. A ver, si incurre o no incurre en responsabilidad internacional, pero no, digamos, dentro del orden interno, sino esto sería en el orden internacional o en el orden externo, ¿no? Más allá de que después vamos a ver que muchas veces se entendió que, digamos, podría la Corte Interamericana interferir en los fallos de las decisiones, en los fallos o en las decisiones locales, como por ejemplo en el fallo Expósito, ¿sí? Que esto, bueno, después, digamos, se modificó con el fallo que vos me estabas mencionando hace un ratito, que era el fallo de Fontevecchia. Perfecto, muy claro, gracias. ¿Sí? Bien. Pero, a ver, yo por ahora estoy hablando en el orden interno, ¿no? En el orden interno y en la estructura judicial, jurisdiccional, ¿sí? Que fue construida, ¿sí? Digamos, de acuerdo a lo que dice el artículo 108 por el Congreso Nacional, ¿sí? En la creación de estos tribunales inferiores. En algún momento, los tribunales inferiores se los denominaba juzgados o tribunales de sección, ¿sí? ¿Y por qué voy a marcar esto en realidad? Porque vuelvo a lo que yo dije cuando comencé esta clase. Nosotros tenemos que entender que existe en nuestro Estado federal una estructura u organización del Poder Judicial a nivel nacional o federal que va a estar en paralelo con otras estructuras u organizaciones judiciales, jurisdiccionales locales, ¿sí? Que van a entender toda aquella temática que el constituyente no le delegó al Estado federal, entendiendo que la competencia federal o el Poder Judicial Federal, como estamos hablando ahora, ¿sí? Va a ser competente en aquellas materias, ¿sí? Que el constituyente le ha delegado mediante la creación de nuestra Constitución o las distintas reformas que se fueron haciendo al caso, ¿sí? Ahora bien, volviendo a esto, como yo decía, el artículo 108 ya marca a la Corte, ¿sí? De Suprema, lo cual y habla de otros, digamos, según, digamos, y los tribunales y los demás tribunales inferiores, ¿sí? Según lo establezca, ¿sí? En el territorio el propio Congreso. ¿Esto qué quiere decir o a dónde apunta? Que va a haber una estructura federal o va a haber una estructura judicial federal que va a estar presente a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y que va a estar presente en todas y cada una de las distintas provincias que componen el Estado federal más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Cuando digo provincias, dígase provincia más Cava. Digo esto porque por ahí alguna vez me olvido de mencionarlo, ¿no? Ahora bien, y esto tiene que ver con lo que hablaba recién el compañero al principio de la clase, que si bien la Corte, o mejor dicho, el Constituyente, ¿sí? Crea una Corte Suprema de Justicia, no estableció el número de jueces que integrarían la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto en conformidad a cómo nosotros conocemos el articulado hoy en día, ya que este artículo es el producto de la reforma constitucional de 1860, ya que en la Constitución histórica de 1853, ¿sí? Ya quedaba explicitado en el propio texto constitucional en cómo estaba conformada esta Corte Suprema. Y estaba, según aquel artículo de 1853, conformada por 9 ministros, ¿sí?
9 ministros más 2 fiscales. ¿Sí? Esta era la Corte, compuesta por 11 miembros. 7 años más tarde, en la reforma del 60, este artículo fue modificado radicalmente y le dejó la posibilidad al Congreso Nacional de establecer cuál iba a ser la composición de la Corte. Fue así que 2 años más tarde, en 1862, mediante la sanción de la Ley 27, ¿sí?, dejó establecido que la Corte Suprema quedaba integrada por 5 ministros. Y sacó de la composición de la Corte ¿a quién? A los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Lo cual, a partir de aquel momento, dejó o empezó a generar algún tipo de dudas respecto a la ubicación institucional del Ministerio Público. Ahora bien, esta formación de 5 ministros de la Corte, mediante la Ley 27, duró durante 98 años, ya que allá por el año 1960 se reformó la Constitución de la Corte mediante la sanción de la Ley 15.271 y amplió ese número de miembros de 5 a 7 miembros. Número que fue reducido 6 años después, en 1966, mediante la sanción de la Ley 16.895, que se retornó a una composición de 5 integrantes. Esto fue así desde 1966 hasta que en 1990, mediante la sanción de la Ley 23.774, la cual acrecentó el número de integrantes de la Corte de 5 a 9 ministros. ¿Vamos bien? Que esto era, creo, lo que decían un poquito al comenzar la clase. Esta ley se reformó nuevamente mediante el mediante la Ley 26.183, la cual redujo a la integración de la Corte en 5 miembros. ¿Sí? Y además, esta ley aclaró que actuarán ante la Corte, ¿sí?, el Procurador General de Nación y los procuradores fiscales y el Defensor General de la Nación y los defensores oficiales, excluyéndolo a todo el ministerio de la composición de la Corte. Los procuradores fiscales, ¿y qué más dijo? Disculpe. Dije, yo lo que dice, procuradores fiscales, el defensor general y los defensores oficiales. Profe, disculpe, me perdí. A la final, ¿cómo quedó? ¿En 5, el 9? Bueno, lo llevé por todos lados, ¿no? Sí. Lo que yo le quería, hoy en día son 5. ¿Sí? Pero ¿por qué yo hice todo este recorrido? ¿Sí? Porque fíjense, ya voy con vos, Camila, que desde la sanción de 1853, en donde todavía estábamos en la génesis de nuestro constitucionalismo, ¿sí?, claramente se integraba por 9 más 2 miembros del Ministerio Público Fiscal, y esto ya estaba marcado en la propia Constitución, con lo cual
al menos hasta ahí, el Congreso de la Nación no podría tener injerencia en al menos el número de miembros que iba a componer esta Corte. ¿Sí? Esto se modifica mediante la Asamblea Reformadora de Buenos Aires, ¿sí? En donde, si bien, digamos, a ver, por un lado se baja notablemente la cantidad de miembros y por otro lado saca del ámbito de la Corte a los representantes del Ministerio Público. Ahora bien, desde ahí hasta casi 100 años después, esta integración de 5 miembros se mantuvo permanente, ¿sí? Y como a partir de 1860 se empieza a modificar la Constitución en cuanto a cantidad de miembros, ¿sí? De acuerdo a cómo muchas veces podía servirle útil o servirle de utilidad a los otros órganos de gobierno, sobre todo aquellos que tenían las atribuciones para el nombramiento de los mismos. Se llegó a hablar de una corte adicta o de la mayoría automática. Cuando digo adicta, adicta al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. ¿Se entiende, no? Bien, creo que Camila tenías la mano levantada. Sí, profe, le quería consultar si me podría decir el año de esta última reforma. De la última reforma en el 2006. Gracias, profe. Y acuérdense este año, porque cuando hablemos del Consejo de la Magistratura, también vamos a ver que la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura también fue reformada en este mismo año. ¿Vamos bien hasta ahí? Volviendo al tema de la Corte, ¿sí? La Corte tenemos que entenderla, ¿sí? Como suprema, ¿sí? En cuanto a poder o en cuanto a potestad a los efectos de resolver conflictos, ¿sí? Y esta reafirmación de suprema, como decía hace un rato, viene sosteniéndola la misma Corte en distintos fallos, ¿sí? Muchas veces, digamos, no en la temática central, sino en los distintos óbiter, ¿sí? Como en el caso Itzkovich, creo, ¿sí? Que hablaba de la seguridad social, ¿sí? Pero que ahí mismo, también por ahí apartándose un poquitito de lo medular que tenía que resolver, ¿sí? Se instituyó como el Tribunal Supremo para cuestiones constitucionales sustantivas. Esto fue reafirmado en el fallo Massa, en el fallo Anadom, y así, como veníamos diciendo, hasta lo que hoy entendemos con la doctrina que emanada del fallo Fontevecchia, ¿sí? Entonces tenemos que decir que en el orden interno, ¿sí? En el orden nacional, la Corte va a ser suprema, y si nosotros queremos ver o entender a la Corte Interamericana como una instancia superior, lo estamos haciendo con un carácter errado, equivocado, ¿sí? La Corte Interamericana no es revisora de las decisiones jurisdiccionales nacionales, sino que a lo sumo podrá revisar si el Estado, ¿sí? Los órganos del Estado, y si quieren eso, el Poder Judicial del Estado Federal, ¿sí? Cumplen con las obligaciones que asumieron al momento de adoptar los distintos tratados internacionales y sobre todo aquellos que están en cuidado, en tutela de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, Sí, profe. yo cuando hace un ratito hablé de las incompatibilidades, ¿sí? Nosotros podemos ver esto muy claro en el artículo 109 de nuestra Constitución.
que el artículo 109, ¿qué es lo que nos dice? Que en ningún caso el presidente de la Nación podrá ejercer funciones judiciales, ¿sí? O arrogarse el conocimiento de causas pendientes o establecer aquellas que ya están fenecidas, aquellas que están terminadas, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con lo que hablaba Nicolás la semana pasada, de que nosotros tenemos un presidencialismo fuerte, ¿sí? Y esto viene de nuestra constitución histórica, de nuestro concepto de nación, ¿sí? Pero que si bien por ahí la personalidad más reconocida dentro del ámbito del poder, del ejercicio del poder político, es el presidente, de ninguna manera el presidente va a poder ejercer funciones judiciales y o jurisdiccionales e inclusive, ¿sí? Aún estando en vigencia el estado de sitio, ¿sí? Y ya hablaremos del estado de sitio, pero que tenemos que entender que el estado de sitio es una herramienta de carácter excepcional y restringido que garantiza la vigencia de nuestra Constitución y de las instituciones creadas con ella. ¿Qué quiero decir con esto? Aún en los casos más extremos que se ponga en peligro la vigencia de nuestra patria, aún en esos, digamos, estados extremos, el presidente de la nación no va a poder ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, otra de las características que yo marqué, ¿sí?, es que la función jurisdiccional, además de tener ciertas estabilidades, van a gozar de tener cierta incompatibilidad, va a gozar de cierta estabilidad y que va a ser una función remunerada. Todo esto lo vamos a ver, ¿sí?, en el artículo 110 de nuestra Constitución. Bien, ¿alguien podrá leer el artículo 110? Leo, profe. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones. Muchas gracias. Vamos a marcar algunas palabritas o cositas de este artículo, ¿sí? Fíjense que dice, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley. La ley es producto de un acto de gobierno ¿de qué órgano? Del Poder Legislativo. Perfecto. O sea que está en la facultad de ellos de determinar la compensación de los jueces. O sea, la remuneración. Exactamente. A ver, lo que Increíble. nosotros podemos ver, no, a ver, no es increíble, no lo veo mal, porque también esto tiene que ver con el sistema de frenos y contrapesos. A eso iba con increíble. Bueno. Claro, de que dividen el poder como para que no sea tan... Para que no haya ningún órgano pueda abusar del poder que la propia Constitución les da, ¿no? Entonces, ¿por qué marco yo esto? Porque nosotros hablamos muchas veces de independencia del Poder Judicial. No tenemos que entender cuando digo independencia de una independencia total, sino de una independencia funcional, independencia a la hora de dictar jurisdicción, sin intromisión de ningún otro órgano de poder o de ningún otro detentador del poder. ¿Sí? A eso me refiero cuando hablo de independencia, porque el poder del Estado es único, es uno que se va a dividir funcionalmente y que va a generar estos sistemas de frenos y contrapesos. ¿Sí?
Ahora, una vez que marqué esto de la ley, también vamos a marcar, ¿sí?, esto de conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Esta es otra cuestión. Yo, acá lamentablemente, me voy a tener que adelantar un poquito a la clase del miércoles que viene, ¿sí?, y a lo que iba a decir dentro de un rato. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que tenemos que ver es cómo se designan los jueces tanto de la nación, cuando digo la nación, tanto de los tribunales inferiores, como de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Y esto en alguna medida lo han visto también la semana pasada. ¿Quién tiene la atribución de designar a los ministros de la Corte? El Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Muy bien. ¿Solamente el Poder Ejecutivo? No, con el Senado. Con acuerdo del Senado. Muy bien. Entonces, vamos a ir. ¿Dónde están la mayoría de las atribuciones enumeradas del Poder Ejecutivo? ¿No, 29? 99. Con lo cual, ¿sí?, también vamos a ver cómo acá interactúa, o mejor dicho, no es tan independiente el Poder Judicial de los otros órganos, porque para el nombramiento de los ministros de la Corte, esto va a depender de un acto federal complejo en el cual van a intervenir otros dos órganos, ¿sí?, de nuestro Estado. Por un lado, el Poder Ejecutivo, que los va a nombrar, ¿sí?, y por otro lado, una de las cámaras del órgano Congreso, que va a ser la Cámara de Senadores. Vayamos al artículo 99, inciso 4, primer párrafo. ¿Lo leo, profe? Por favor. Primer párrafo nomás, Camila, ¿eh? Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Bien, a ver. ¿Quién los nombra? El Poder Ejecutivo, ¿sí? Ya lo sabemos. ¿Entre quién los nombra? ¿Entre alguien los nombra? ¿Nos marca algún límite de nombramiento? No, el nombramiento del Ejecutivo, digo yo, ¿eh? El acuerdo del Senado. Pero eso viene después. No, no marca límites. Bien, ¿dónde va a estar el límite o en dónde podría estar el límite? En el Senado. ¿Eh? En la ley. En la propia Constitución, en cuáles son los requisitos para ser ministro de la Corte. Vayamos al artículo 111, a ver qué nos dice. Leo, profe. Por favor. Artículo 111. Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. O sea, hasta ahora tenemos el único limitante que va a tener el Ejecutivo a la hora de nombrar a los ministros de la Corte, va a ser los requisitos que nos marca el artículo 111 de nuestra Constitución. Ahí sí vamos a tener un límite claro, ¿sí?, que nos va a marcar los mismos requisitos para ser senador. El otro día escuchaba los cálculos que hacían con los 2.000 pesos fuertes y me perdí directamente. Bueno, eso lo dejamos de lado, ¿sí? Más otro requisito que habla de 8 años de antigüedad en la matrícula de abogado. Cuando hablamos 8 años de actividad en la matrícula de abogado, también podemos entender que ese, digamos, persona que va a elegir el presidente, tal vez, si no ejerció como abogado de esos 8 años,
pueden suplirse por algún tipo de traba de matrícula o de función, ¿sí?, que para el ejercicio de otra función anterior requería, ¿sí?, el título habilitante de abogado. ¿Por qué digo esto? Puedo ser abogado y puedo trabar mi matrícula desde el día 1 porque trabajo en el ámbito del Poder Judicial. ¿Sí o no? Lo que tengo que tener son todos los requisitos para ser senador, más el título de abogado con una antigüedad no menor a los 8 años. Ese va a ser el límite que el constituyente le pone al Ejecutivo para nombrar a los ministros de las Cortes. Una vez que los nombra, y acá viene esto de que entra a funcionar otro órgano, el Congreso, más precisamente la Cámara de Senadores, tendrá que prestar su acuerdo. Y acá intentando unificar temas, en cualquier tipo de sesión, y esto lo hablaban hace 2 miércoles atrás con el doctor Bottini cuando hablaban de los tipos de sesiones. No en cualquier tipo, en una sesión especial. Cuando digo especial, en esa sesión no se deberían abordar otros temas que no sea este nombramiento. Es una sesión convocada al efecto de prestar conformidad o no a esa designación formulada por el Ejecutivo. ¿Sí? Además, esa sesión, de ser convocada al efecto, tiene que ser pública. Y acá hay otra particularidad. ¿Sí? En tanto y en cuanto que ese acuerdo tiene que ser por las 2/3 partes ¿sí?, de los que han sido o de los que están prestando el quórum en esa sesión. No es una simple mayoría, sino que es una mayoría agravada. ¿Por qué? Porque la calidad y la función que va a hacer y que va a llevar adelante este funcionario es merecedora de una mayoría calificada, que eso generalmente, ¿qué es lo que implica esto de las 2/3 partes? Que se generen consensos. Para llegar a ese acuerdo. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, acuérdense esta frasecita, ¿sí? Sesión pública convocada al efecto. ¿Sí? Sesión pública convocada al efecto. 2/3 partes de los presentes, sesión pública convocada al efecto. Porque si ustedes en 16 días, cuando nosotros les preguntemos en el parcial cómo se designan a los ministros de la Corte, y me dicen, lo designa el presidente con acuerdo del Senado, esa respuesta está incompleta. ¿Bien? Entonces ya sabemos cómo se designan a los ministros de la Corte. ¿Hay alguna duda al respecto? No, Y ahora sí vamos a lo que apuntaba este artículo 110. ¿Sí? ¿Cómo se destituyen
¿Y por qué? Me dicen el 110. Ustedes vieron juicio político, ¿sí o no? ¿Qué nos decía el artículo 53? ¿Quiénes eran los funcionarios pasibles de juicio político? De ser removidos por juicio político. El presidente, el vicepresidente, jefe de gabinete de ministros y los ministros de la Corte Suprema. Muy bien, muy bien. O sea, ya sabemos cómo se nombran y ahora vamos a apuntar a cómo se remueven los ministros de la Corte. ¿Sí? Dijimos que se van a remover por juicio político. ¿Y por qué causales? ¿Se acuerdan? Mal desempeño en sus funciones por delitos comunes y crímenes, no me acuerdo. Crímenes comunes. Crímenes comunes y delitos en su función. Mal desempeño, delitos en su función y crímenes comunes. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el artículo 53 de nuestra Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora una pregunta, más que nada de razonamiento. ¿Los ministros de la Corte son jueces? Sí, son jueces. ¿Están seguros ustedes que son jueces? Sí. Los magistrados son jueces. Sí, magistrado, ministro. ¿Es lo mismo? Entonces sí, creo que sí. Sí. Sí, son jueces. Son. Afirmémoslo. Más allá de que plante la duda, se plantó la duda para afirmarlo. ¿Sí? Entonces, volvamos al artículo 110, cuando habla de la estabilidad, ¿sí? Que dice, los jueces de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Lo cual, en conformidad a lo que sostiene la doctora María Angélica Geli, y que nosotros también adoptamos en la cátedra y en esta comisión en particular, ¿sí? ¿Cuál es la faz negativa de esa buena conducta? La mala conducta, ¿sí o no? Entonces, este artículo 110 parece que para los jueces federales, ya sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de los tribunales inferiores, crea una nueva causal autónoma de destitución que va a ser la mala conducta. ¿Por qué? Porque si no conservan esa buena conducta y comienzan a tener una mala conducta, esto haría perder esa característica de estabilidad en su cargo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, a nadie le hace ruido, ¿sí?, que cuando nosotros hablamos del sistema republicano hablamos de periodicidad en los cargos de gobierno, ¿sí? Cuando hablamos de otros, digamos, funcionarios de otros órganos, todos tienen cierto plazo de duración en su mandato y a los magistrados no. Creo que se tocó ese tema en una de las clases, que se habló que el Poder Judicial era transversal porque pasando a distintos gobiernos
permanecía el Poder Judicial, y eso generaba justamente el tema de la división de poderes, porque si no cada gobierno colocaría o designaría a los ministros de la Corte. Creo que se había tocado Sí, a ver, de no esa solo de la Corte y a los... A ver, si tiene que ver con eso, ¿sí? Generalmente cuando hay elecciones presidenciales, el Ejecutivo es unipersonal, generalmente eso arrastra también a lo que es el órgano Congreso, y si tuviera la potestad de nombrar al Poder Judicial, ya digamos, no habría ningún sistema prácticamente válido de contralor de lo que hacen el resto de los órganos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, como yo venía diciendo, si esta independencia es únicamente de funcionamiento, ya que para elegir a los ministros, que es lo que estuvimos viendo ahora, y el miércoles veremos a los jueces de los tribunales inferiores seguramente, este va a ser el resultado del funcionamiento de las atribuciones que el constituyente le dio a los otros dos órganos. Si yo digo que a los ministros de la Corte los nombra el presidente con acuerdo del Senado, están otros órganos del Estado, de otros poderes del Estado, directamente relacionados. Entonces, cuanto mayor distancia haya, mayor renovación haya respecto a los otros órganos que no sean el poder del Poder Judicial, esto va a dar cierta distancia y diferenciación que lo permita trabajar tanto a los ministros de las Cortes como al resto de los jueces de los tribunales inferiores de una manera más independiente, ¿no? Menos condicionada, no va a deberle absolutamente nada a nadie, como quien dice. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo Sí, esto en pos de ¿qué? De asegurar la justicia, por supuesto, ¿no? Esto está directamente relacionado con las garantías del debido proceso adjetivo, que están aseguradas especialmente en el artículo 18 de nuestra Constitución, sobre todo. ¿Sí? Ahora bien, como ya dije, esto genera también, digamos, una nueva causal autónoma, la mala conducta, como motivo para la remoción de un ministro de la Corte. Pero también este mismo artículo, ¿sí? ¿Qué nos dice cuando habla de la compensación que recibirán los jueces? A que van a tener una remuneración, van a tener un pago. Perfecto, pero dice que no podrá, sí, obviamente que se entiende que va a tener o gozar de una remuneración, de una buena remuneración. No va a poder ser disminuida, ¿no, profe? No va a poder ser disminuida de manera alguna. O sea, cuando habla de manera alguna, ¿sí? No está solamente hablando de aquellos, digamos, aquella dieta o aquel honorario que recibe, sino que este honorario va a tener que mantenerse constante. Y cuando hablo de constante, no hablo de constante nominalmente, o sea que ganen siempre lo mismo, sino que el poder adquisitivo de esa renta no puede ser disminuida. O sea, no puede ser disminuida por procesos inflacionarios, no puede ser disminuida porque tengan que viajar más para llegar, digamos, a sus despachos. Esto de no ser disminuida de manera alguna también es alcanzable a cualquier tipo de modificación que se intente llevar al juez o a los ministros a los efectos de que esto pueda afectar en cuanto a ese poder de adquisición que lleve aparejada esa remuneración que van a percibir. Supongamos que a un juez federal
¿sí? Se le va a trasladar el despacho o se lo va a trasladar de una punta al otro del país. Esto no se podrá hacer si no tiene el consentimiento expreso del magistrado, porque si no podría decirse que de alguna manera esa compensación se le estará disminuyendo. Y además, esas compensaciones deben ir actualizándose en conformidad con la depreciación monetaria. Y acá también alcanza esto, en cuanto a que no podrá ser disminuida, ¿sí?, a la histórica discusión de que si los magistrados deben o no pagar impuestos a las ganancias. ¿Sí? Entendiéndose, y acá vamos a hacer una división temporal, ¿sí?, antes de, creo que fue del 2015, que se sancionó la nueva ley, que los magistrados no pagaban ganancias en tanto y en cuanto a la compensación económica que percibían por su función jurisdiccional. Sí, porque entendían que esto iba en contra del propio artículo 110 de la Constitución. En cambio, en aquellos momentos, si el magistrado, además de tener la función jurisdiccional, llevaba adelante otro tipo de función, ¿sí?, como tal vez ser docente, muchos eran docentes y ejercieron la docencia, esos réditos que cobra por otra función sí estarían alcanzados por este tipo de impuesto, porque justamente la garantía constitucional de que no puede ser disminuido de modo alguno alcanza a su función judicial con la finalidad de asegurar la independencia funcional de los magistrados. Ahora bien, después del 2015 se hizo una modificación en cuanto del orden legal y entiende, basado en el principio de igualdad, que los magistrados también deben tributar ganancias. Y se hace una división. Todos los magistrados que asuman sus funciones con posterioridad a esa fecha, ya sabiendo la vigencia de la norma, serán pasibles del alcance de este impuesto. Tanto y en cuanto a aquellos que sus nombramientos sean con anterioridad a la vigencia de esta ley, ¿sí?, seguirán estando exentos del pago de las mismas. ¿Vamos bien? Sí, doctor, esto sería el principio de intangibilidad, ¿no? De remuneración. ¿Lo mismo? Sí, es eso. Principio de intangibilidad, ¿sí? Entendamos que tanto la inamovilidad de los jueces, de sus despachos, como la intangibilidad de sus remuneraciones, van a constituir garantías de la función.
de la función. En pos de Profe, ¿son garantías o son fueros? A ver, a mí me gusta decir que son garantías de función, que muchas veces son privilegios que funcionan como fueros. Todo privilegio tiene un fin. A ver, si nosotros lo llevamos, ¿sí? O lo reflejamos en los fueros que tienen los legisladores, el fuero no viene por la investidura, ¿no? Viene el fuero en función de la actividad que deben desarrollar. Acá también, a mí me gusta hablar muchas veces, o prefiero hablar de privilegios que de fuero, entendiendo que estos privilegios de inamovilidad y de intangibilidad van a asegurar y garantizar la independencia en sus funciones. Van a asegurar la independencia, la imparcialidad, la idoneidad. Sí, se entiende, profe. Igual me gustaría hacer una acotación que también Las que quieras. esta inamovilidad en el cargo tiene un límite, que sería los 75 años. Muy bien, al sí. ejercicio de sus funciones. Muy bien, muy bien. De ahí Sí. que se quiera seguir, se necesita un nuevo nombramiento para seguir poseyéndose estas fueros o garantías que estamos hablando, ¿no? Hacia eso apuntaba, ¿sí? Hacia eso apuntaba, ¿no? Porque hasta ahora veníamos diciendo la inamovilidad, ¿sí? Que no se pueden ir, salvo en el caso en que recaigan en algunas de las causales previstas para la remoción de su cargo, que mencionamos la del artículo 53, más esta causal autónoma que nos genera la faz negativa del requisito que impone el 110. ¿Sí? Esto fue así, ¿sí? Hasta que, mediante la reforma del 94, se incorpora este artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, se incorpora, ¿sí?, un límite, ¿sí?, a esa inamovilidad del cargo para el cual fueron elegidos, que es la de los 75 años. Claro, sería como un límite. Después, por 5 años, ilimitadamente van a estar haciendo la revisión, digamos, a partir de los 75. Sí, a ver, haciendo la revisión siempre y cuando el presidente le vuelva a dar un nombramiento. Pero antes de entrar en este párrafo de este inciso, me gustaría saber la opinión si este tope de los 75 años para ustedes iría en contra de lo que nos dice el artículo 110, si esto de la inamovilidad, ¿no? O si está armonizado este artículo 110 con el 99, inciso 4, tercer párrafo. Yo creo que no, porque en el artículo 110 habla de mientras dure su buena conducta y no habla de ningún límite temporal, digamos. Bueno, pero me puedo portar muy bien hasta los 110 años que pienso vivir. Esto fue lo que ocurrió con el fallo Fain, ¿no? Claro, a ver, por eso, esto no apunta, si nosotros lo leemos, encajan armónicamente muy bien el artículo 110 y el principio de inamovilidad, ¿sí?, con el límite temporal de los 75 años. Lo que se discutía en Fay era otra cosa, ¿no? Pero entiendo yo que puedo, digamos, vas a durar y no te voy a poder mover hasta que cumplas los 75 años. Y una vez que cumpliste los 75 años, si querés durar o querés proseguir en esa función, necesitarás un nuevo nombramiento con un nuevo acuerdo que durará 5 años más y así se podrá repetir, ¿sí?, hasta que
el sujeto decida retirarse o pierda alguna de las cualidades por las cuales fue elegido si el presidente no haga un nuevo nombramiento. ¿Vamos bien? Lo que se discutía en FAI no era si había una colisión entre el 99, inciso 4 y el 110. Lo que se discutía en FAI era si la Asamblea Reformadora, la Convención Constituyente, estaba habilitada o no para introducir este párrafo en este artículo. ¿Sí? Sí, Sí, había una declaración de certeza. ¿Cómo? Sí, ahora lo recuerdo que lo invoca, que había pedido una declaración de certeza La sobre eso. declaración relativa de certeza, a ver si este nuevo artículo le alcanzaba a él o no, él invocando como un derecho adquirido, ¿sí? Como también esto de la retroactividad de la norma, ¿sí? Por ahí, en aquel momento, en el caso FAI, fueron un poquito más y declararon este párrafo nulo de nulidad absoluta, ¿no? Pero luego con el caso Schifrin, esto se revirtió y volvió a tomar vigencia jurídica, ¿sí? Este párrafo en el 99, inciso 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy claro, gracias. Bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes si esto ya más que nada es una cuestión para pensar, ¿no? ¿A ustedes les parece bien que un ministro de la Corte gane o esas, digamos, retribuciones sean de, digamos, un número considerable? Totalmente. Bien. Sí, profe, sí. Bien. Y debería ser así para que no sean susceptibles de ser sobornados, ¿no? Aunque se dice que igualmente son sobornados, pero bueno, se ve que nunca alcanza. No, bien. No, a ver, está muy bien lo que ustedes mantienen y yo sostengo que también. Tampoco son tantos los ministros de la Corte y a los jueces también. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, la que acaba de decir la compañera muy claramente, que no se vean tentados por el poder económico y que esas resoluciones vayan en camino de esas tentaciones, eso por un lado, y también para que los mejores magistrados, los mejores que en definitiva no dejan de ser abogados, ¿sí? No se vayan del sector público a la actividad privada tentados por ganar mucho más. ¿Sí? ¿Hernando no eran ad honorem? Toma. Los que eran ad honorem o deberían ser ad honorem, a mi criterio, son los representantes del pueblo y de las provincias, la honorable Cámara de Diputados y la honorable Cámara de Senadores, ¿no? Que era por una cuestión honorífica. No así los magistrados. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, esto, y volviendo al artículo 110, ¿sí? Los magistrados, tanto los ministros de la Corte, ¿sí? Como los ministros de los tribunales inferiores, tienen algunas inmunidades, más allá de esto de que no se le puede tocar, ¿sí? Los saberes, ¿sí? En materia penal, ¿no? Ya que, digamos, materia penal y en materia de su funcionamiento, los magistrados no pueden ser juzgados por las decisiones que tomen. Podrán, a ver, acá no tienen un juzgamiento por las decisiones que tienen. En materia penal, como les decía, podrán ser llamados a indagatoria
Pero, ¿sí? Esto podrá llegar a dar lugar a un juicio político, pero no son alcanzados de la misma manera que lo que dispone la ley 25.326 en cuanto al allanamiento de sus domicilios particulares o de las oficinas que menciona de los legisladores. En este aspecto, la ley esta nada dice respecto a los jueces. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿qué le dice, no? La ley que estaba mencionando recién, la 25.320, es la ley de ética pública. Profe, ¿cómo dijo que los jueces no pueden ser juzgados por sus decisiones que tomen en materia penal? Solamente A ver, ese. Sí, en materia penal y en materia civil, porque esto está dentro del ámbito de sus competencias, ¿no? Yo no puedo enjuiciar a un magistrado por un daño que me pudo llegar a producir, ¿sí? Con la toma de una decisión en un caso, sea civil, sea penal o lo que sea, porque son independientes, con excepción de que se demuestre que sus decisiones fueron el resultado de algún acto ilícito. Doctor, disculpe, Sí. que lo llamen para indagatoria no implica que necesariamente se haga juicio político, o una vez que se confirma la situación procesal, ahí sí se hace juicio político para destituirlo. Porque que lo llamen, bueno, que lo llamen a indagatoria en realidad es porque está procesado ya, ¿no? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que en el ámbito tenemos que diferenciar los procedimientos que son digamos, a nivel federal o a nivel local, ¿no? Nosotros en la justicia federal y en la justicia nacional, ¿sí? Por ahí una indagatoria es uno de los primeros actos que se llevan a cabo. A veces en la provincia de Buenos Aires es uno de los actos. El procesamiento, no la indagatoria, perdón, el procesamiento quiere decir básicamente está siendo investigado, ¿sí? Pero esto digamos, no rompe el principio de inocencia, ¿no? Es una formalidad de ser llamado a prestar el acto material de defensa por excelencia, que es poder defenderse, es decir, que es lo que tiene conocimiento, pero sin que esto implique romper con este estado de inocencia, ¿no? Diferente es... sí. Cuando está inmerso en el juicio político que implica la posterior destitución, yo imagino que es porque ya la situación es límite y que está comprobado todo, porque una vez que se destituye, después reincorporarlo ya no creo que haya lugar. Lo que pasa es que no podemos confundir los efectos del juicio político con los efectos de la justicia ordinaria, ¿sí? ¿Cuál es el tema de que se pueda destituir es justamente sacarle los privilegios para poder ponerlo al servicio de la justicia ordinaria para ser juzgado en la faz penal? No solamente ese, sacarlo de su función y hasta poder inhabilitado para ejercer la función pública, ¿sí? Pero el juicio político, como antes,
Por ahí para destituirlo por una situación, algún crimen común, ¿sí? Uno puede, un funcionario, un magistrado en este caso, puede ser destituido mediante magistrado de la Corte, ¿no? Un juicio político. Pero eso no implica que se le dé una pena como lo considera el Código Penal, sino que eso tendrá que ir por la vía de un proceso ordinario. Los efectos y los fines buscados son diferentes. ¿Sí? Bien. Sí, profe, gracias. Lo que yo les quería decir, lo primero, que bueno, una vez que se nombran a los ministros de la Corte, para ir redondeando, porque vamos a volver con esto el miércoles que viene, para tomar impulso y empalmarlo con lo que es el Consejo de la Magistratura. Sí, lo que quería decirle, más allá de los requisitos que necesitan los ministros de la Corte, ¿sí? De ser abogado, con 8 años de ejercicio y el resto de las calidades que se le imponen a los senadores, para ser el presidente, esto que estaba hoy hablando, presidente de la Corte, se exige, si bien la Constitución no lo dice, un requisito más, ¿sí? Esto de cómo adquirió la nacionalidad, ¿sí? Que tiene que ser argentino, ¿sí? Haber nacido en el suelo argentino, o por opción. ¿Sí? Cuando hablamos de cómo adquirió la nacionalidad por opción, tiene que ver cuando es hijo de alguna persona nacida en el territorio nacional. Excluye a aquellos que han adquirido la nacionalidad y que se lo denomina naturalizados, que son aquellos que voluntariamente mudaron su nacionalidad de otro país a esta. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría estar en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo para el caso de acefalía. Y como ustedes vieron la semana pasada, al ser presidente de la Nación, ¿sí? Tenés que ser nativo o por opción. Otra cuestión más, ¿sí? Que es de forma, que los ministros, una vez que son, los ministros de la Corte, una vez que son nombrados por el presidente y el Senado le dé su acuerdo, estos tienen que llevar adelante el requisito formal de prestar juramento. Juramento que lo prestarán en manos ¿de quién? Del propio presidente de la Corte. Ahora bien, ¿qué pasa si la Corte no tiene presidente o ha sido disuelta, como pasó en más de una ocasión con los diferentes golpes de Estado? En ese caso, prestarán juramento en manos del presidente de la Nación. Ahora, una vez que la Corte esté constituida y tenga su presidente, los nuevos ministros que se vayan sumando o renovando
tendrán que prestar su juramento en manos del presidente de la propia Corte. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Igualmente, si surgen preguntas o consultas, anótenlas porque vamos a arrancar. Desde acá llegamos hasta el artículo 112 de alguna manera. Preferí dejar el 113 un poquito relegado. Primero por una cuestión temporal y después porque el 113 nos va a dar lugar para ensamblar entre algunas atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que parecerían superponerse a algunas atribuciones que el constituyente le delegó al Consejo de la Magistratura y que trajeron algunos tipos de discusiones dentro de lo que es el Poder Judicial, sobre todo en los primeros años de funcionamiento de este nuevo órgano, Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Bueno, les recuerdo que el miércoles retomamos para todos aquellos que quieran venir las clases de tutoría a las 18 horas. Aquellos y aquellas que estén interesados me pueden escribir. Sí, anteriormente les mando el link, les mando una fichita y este miércoles retomamos nuevamente. ¿Sí? Bien. Bueno, gente, muchas gracias. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo el miércoles. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. a todos y a todas ustedes. Buenísimo. Buenas noches. Profe, Hasta buenas luego. noches.